Me escuchan, ¿no? ¿Qué dices? A ver, Brisa Tejada Ugarte, ¿me escuchas? Buenas noches, ingeniero. Sí se escucha. Ok, perfecto. ¿Qué dices? Gilmar Blancos Rodríguez, ¿me escuchas perfectamente? Hola, Gilmar. Gilmar ha debido ingresar e irse, ¿ah? ¿Qué dices? Daniel Humérez, ¿me escuchas? Sí, Inge, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo, ¿no? A ver, vamos a ver, los comparto la pantalla. Ok, listo. Bueno, a ver, ya habíamos llegado a las famosas cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, aquí está. Entonces, básicamente, las cuatro ecuaciones de Maxwell los hemos visto. Esto, obviamente, por su forma, cómo se encuentra, está en su forma integral, ¿no? Está en su forma integral y además en el espacio vacío, ¿no? Por eso que lleva mu sub cero, épsilon sub cero, porque son parámetros o constantes del espacio vacío. ¿Ok? Entonces, vuelvo a reiterarles. Hasta aquí tal vez en física 3, de manera separada, cada autor ha ido manejando, ¿no? Por ejemplo, la ley de Gauss para campos eléctricos. Luego tenemos la ley de Gauss para campos magnéticos, tenemos la ley de Faraday y la ley de Ampère, ¿no? Obviamente, como hemos indicado, tienen sus autores, ¿no? Cada ecuación tiene sus autores. Entonces, vuelvo a reiterarles lo que hizo Maxwell. El gran descubrimiento de Maxwell es simplemente demostrar que estas ecuaciones estaban íntimamente relacionadas, no íntimamente relacionadas, sino que estas cuatro ecuaciones simultáneamente se cumplían en un determinado escenario, ¿ok? Entonces, bueno, había algunas cosas que demostrar, pero sin embargo, lo que hizo Maxwell simplemente juntar las cuatro ecuaciones y relacionarlas. Bueno, eso ha sido su gran logro, ¿no? Pero gracias a Maxwell también se ha desarrollado todo lo que es la teoría electromagnética, ¿no? Porque si no hubiera hecho una relación de estas cuatro de manera separada, no se podía haber demostrado ciertas relaciones para la teoría electromagnética. Entonces, gracias a Maxwell, lo que ha hecho es demostrar que estas cuatro ecuaciones cumplían de manera simultánea. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vuelvo a reiterar, estas cuatro ecuaciones son llamadas las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma integral en el espacio vacío. ¿Ok? Como se fijan, las relaciones, por ejemplo, aquí la relación es entre la densidad volumétrica de carga y el campo eléctrico, ¿no? En la segunda ecuación es la relación del campo magnético, ¿no? En la tercera es la relación de campo eléctrico con una variación del campo magnético que varía en función del tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí la ley de Ampère, lo mismo. A ver, un minutito, muchachos.
Bueno, continuamos, ¿no? Vamos a cerrar esto. Bueno, entonces hablábamos de las 4 ecuaciones o de las 4 famosas ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, obviamente, habíamos estado indicando de que estas 4 ecuaciones simplemente relacionan, por ejemplo, la primera ecuación, el campo eléctrico con la densidad volumétrica de carga, la segunda, algunas propiedades del campo magnético, la tercera relación del campo eléctrico con la variación en función del tiempo de un campo magnético, y la cuarta, por último, la famosa ley de Ampère, que relaciona campo magnético con las corrientes y la variación con respecto del tiempo de los campos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, todos son parámetros en las cuales se relacionan, obviamente, a través de densidades volumétricas de carga, o en todo caso a través de corrientes y variaciones de algún campo en función del tiempo, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el campo eléctrico, como su nombre dice, es un campo vectorial, ¿no? Al ser un campo vectorial está en función del espacio y del tiempo. Lo propio el campo magnético. El campo magnético es función del espacio y del tiempo. Luego tenemos la carga. Obviamente la carga puede estar en un determinado volumen, superficie o línea, ¿no es cierto? Como hemos visto, las densidades volumétricas de carga, las densidades superficiales de carga y las densidades lineales de carga, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la cociente que habíamos definido como una integral de superficie abierta de J.ds, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la permitividad del espacio vacío, epsilon sub 0, que es una constante definida. Y también tenemos la constante, la permeabilidad del espacio vacío, mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. ¿Ok? Entonces, básicamente estos parámetros son los que se relacionan a través de las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Bueno, una vez manifestado o planteado estas 4 ecuaciones, estuvimos desglosando cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera habíamos dicho que la cantidad de flujo, la cantidad de líneas de flujo de campo eléctrico multiplicado por epsilon sub 0 simplemente era la carga que contenía este volumen, ¿no? La carga que contenía este volumen. Obviamente este volumen tenía que estar limitado por esta superficie, ¿ok? Por eso aquí indica una superficie cesada. Entonces esta superficie tiene que encesar este volumen, ¿no? Este volumen a través del cual se integra la carga total que contiene este volumen, ¿ok? Entonces lo que nos decía simplemente es que la carga está netamente relacionado con el campo eléctrico. Y además la cantidad de carga contenida dentro de este volumen define las líneas de flujo. ¿Cuántas líneas de flujo de campo eléctrico se generan? ¿Ok? Básicamente es eso, ¿no? A eso también se le llama la ley de Gauss para campos eléctricos en el espacio vacío. Un poco habíamos explicado a través de este gráfico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos los campos eléctricos en un determinado espacio, entonces ponemos una superficie cesada, o obviamente que contenga también volumen, o una superficie que limita un volumen, y si los campos eléctricos entran y salen a través de este volumen o de esta superficie cesada, el flujo neto será cero, ¿no? El flujo neto va a ser cero.
Ahora, si dentro de esta superficie cesada o en el volumen limitado por esta superficie hay cargas, es otro el escenario, ¿no? Entonces, seguramente de este volumen van a salir líneas de flujo. ¿Por qué? Porque simplemente hay cargas, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no va a ser igual a cero, sino que se va a cuantificar el flujo que genera esa carga. ¿Ok? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, esto ya habíamos visto en la anterior clase, así que yo creo que está comprendido. ¿Ok? Pero simplemente no hay que perder de vista las relaciones entre estas integrales, ¿no? Aquí me dice superficie cesada, una superficie cesada. Y aquí me dice una integral de volumen. Obviamente esta superficie cesada tiene que limitar a este volumen, ¿no? A este volumen, ¿ok? Perfecto. Obviamente este escenario va a cambiar dependiendo, ¿no? Por lo que dependiendo de qué densidad tenemos como dato, ¿no? Podríamos tener densidad volumétrica o densidad superficial o densidad lineal. Obviamente eso va a cambiar también la integral, ¿no? Si es de superficie, seguramente va a ser la integral de superficie, aquí ya va a ser de S, ¿no? ¿Ok? Y así lo propio para línea, ¿ok? Bueno, eso ya se había explicado en la anterior clase. Un poco habíamos hecho un ejercicio para una densidad, ¿no? Entonces, básicamente habíamos hecho del ejercicio del libro el inciso C, ¿no? Campo de una carga lineal grande. Campo de una carga lineal grande, y obviamente nos ha salido esta expresión, ¿no? El campo eléctrico alrededor de un conductor, aquí dice de una carga lineal grande, está expresado a través de esta relación, ¿no? Que es igual a la densidad lineal sobre 2pi epsilon sub 0 por ρ. Entonces, esta ecuación básicamente es, ρ sub L es un dato, ¿no? 2 es constante, pi constante, epsilon sub 0. El único variable o el único parámetro que va a variar es ρ. Entonces, a medida que ρ se aleja de la superficie del conductor o de la densidad lineal de carga, el comportamiento va a ser de manera hiperbólica, ¿no? Entonces habíamos dicho que el comportamiento, cuanto más se aleja, es mucho menor el campo eléctrico, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí habíamos quedado. Y también habíamos enunciado la ley circuital de Ampère en el espacio vacío. Entonces, ¿qué nos dice la ley circuital de Ampère en el espacio vacío? Lo que nos indica es lo siguiente. Entonces, la ecuación completa es esta, ¿no? Entonces, un poco observando y analizando esta expresión, la primer término de la ecuación de la mano de la igualdad de la mano derecha, la primera expresión es simplemente la cociente, ¿no? La cociente, porque está integrando J a través de una superficie abierta. Y esta expresión simplemente es la cociente, ¿ok? La cociente. Y aquí está indicando, ¿no? No hay que olvidar que es la corriente de conducción, ¿no? La corriente de conducción. Luego tenemos otro término, que es función de es que este término hace referencia a que es función de tiempo, ¿no? O variable en el tiempo. Entonces dice la integral de superficie de epsilon sub 0 del campo eléctrico punto ds.
Entonces, simplemente esta integral, si sabemos muy bien, es el flujo, ¿no? ¿De qué? El flujo del campo vectorial epsilon sub 0 por el campo eléctrico, ¿ok? Entonces, eso se puede simplificar y escribir como la variación con respecto del tiempo del flujo eléctrico, el flujo del campo eléctrico, ¿no? Entonces, se puede manejar también de esta manera la integral cesada de línea B sobre mu sub 0 por dl va a ser igual también a esto. ¿Ok? Entonces, en síntesis, lo que nos quiere decir esta ecuación, habíamos indicado una corriente de conducción en un conductor, por ejemplo, obviamente me va a generar campos magnéticos, ¿no? Me va a generar campos magnéticos. Y además, si tengo un campo eléctrico en el medio, si tengo un campo eléctrico en ese espacio, y además es variable en el tiempo a través de una superficie, también me genera campo magnético. A este tipo de corrientes se lo llama corrientes de desplazamiento, ¿no es cierto? Corrientes de desplazamiento, ¿ok? Entonces, esa es la ley circuital de Ampère en el espacio vacío en su forma integral, ¿ok? En su forma integral. Y aquí hay un poco para ilustrarse, ¿no? Para ilustrarse con respecto de la ley de Ampère, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí un poquito hay que hacerle la lectura, ¿no? Para un poquito, para comprender perfectamente en qué o qué es lo que consiste en la ecuación de la ley de Ampère, ¿no? Dice la figura 1.14, muestra los significados de las magnitudes de campo relativas a cualquier línea cesada. L, que limita una superficie S, ¿no? Obviamente esta línea cesada tiene que ver pues, con la superficie, ¿no? Y además esta línea cesada también tiene que ver con esta otra superficie, ¿ok? Entonces están netamente ligados por si acaso, ¿ok? Entonces, la dirección positiva de los elementos de S se toma, dice, cualquier lado de S. Como son superficies planas, puede ser cualquier lado, ¿no? Pero, sin embargo, el sentido de integración positiva tiene que verse alrededor de L, debe concordar, dice, con la regla de la mano derecha. Entonces, para que concorde con la regla de la mano derecha, tenemos que elegir una dirección, ¿no? Entonces, ahí va que DS tiene que tal vez tener una coincidencia con la dirección de los campos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Eso también ya un poco ya habíamos indicado. Simplemente la ley de Ampère habíamos dicho que la relación de 1.26, que hablamos de esto, significa que la integral de línea del campo B modificado por mu sub 0 a la menos 1, o el campo magnético dividido entre mu sub 0, alrededor de cualquier trayectoria cesada orbital L, en todo instante T, debe ser igual a la suma de la corriente eléctrica neta I más la relación de cambio en el tiempo del flujo eléctrico neto que pasa a través de la superficie S limitada por L. ¿Ok? Entonces, son los dos tipos de corrientes que pueden generar campo magnético. Bueno, dicen los dos términos a la derecha denotan las dos clases de corrientes eléctricas que ocurren físicamente en el espacio vacío. La primera ya se estudió, dice, con relación a 1.20 y recibe el nombre de corriente de convección. Y cuando se trata de conducción de cargas se llama corriente eléctrica, ¿no? Cuando está formado por una o más especies de cargas en movimiento en el espacio vacío también se llama corriente de conducción. Corriente de conducción.
si se debe a las cargas eléctricas libres que se transportan dentro de un sólido, líquido o gas. ¿Ok? El segundo término, que es la variación del flujo de campo eléctrico con respecto del tiempo, se conoce como la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento. Entonces, uno de los logros de Maxwell es haber descubierto esta parte, ¿no? Las corrientes de desplazamiento, que indica la relación de cambio en el tiempo del flujo eléctrico instantáneo neto y que atraviesa la superficie S. La corriente de desplazamiento, dice, es la contribución histórica de Maxwell que proporcionó el eslabón faltante en la unificación de las teorías de la electricidad y magnetismo y predijo la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio vacío en ausencia de cargas y corrientes. ¿Ok? Entonces son dos términos. La primera es la corriente de conducción y la segunda la corriente de desplazamiento, que evidentemente se le otorga el título de descubrimiento de esta corriente de desplazamiento a Maxwell, ¿no? A Maxwell. Ok, entonces, bueno, habíamos hecho un poco este ejercicio, pero sin embargo no sé si se puede hacer este ejercicio, ¿ya? Bueno, haremos este ejercicio. A ver dónde estamos. Haremos este ejemplo. Haremos este ejemplo, ¿no? ¿Y qué dice? Entonces, rapidito, como para aplicar la ley de Ampère, ¿no? Para aplicar la ley de Ampère. Entonces, cuando resolvamos cualquier problema, lo que tenemos que remitirnos es siempre a estas ecuaciones completas. A estas 4 ecuaciones que son las completas. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que partir para solucionar algún problema es a partir de estas 4 ecuaciones. Obviamente puede haber algunos casos particulares, ¿no? Pero mejor es partir de aquí, indicar que este término es 0 por esto. Y listo. ¿Ok? Y tener una idea cabal de lo que se está aplicando. ¿Perfecto? Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio. ¿Qué dice? Campo de un alambre largo y redondo. Entonces, un poco vamos a estudiar el campo que genera un alambre largo y redondo. ¿Ok? Simetría alrededor de una línea. Utilizar, dice, la ley circuital de Ampère para encontrar el campo magnético debido a la corriente estática. Entonces hay que, cuando resolvemos algún problema, tenemos que leerlo comprendiendo qué nos quiere decir, ¿no? Entonces aquí nos dice utilizar la ley de Ampère para encontrar el campo magnético debido a la corriente estática. Entonces dice que la corriente es estática, no varía. Y está definido como I. En el alambre redondo, recto, infinito de radio A. Es un alambre redondo, recto, infinito de radio A, que se ilustra en la figura 1.16a. Encontrar, dice, el campo magnético tanto dentro como fuera del alambre. Tanto dentro como fuera del alambre. ¿Ok? Entonces, veremos la figurita 1.16a. Es esta, ¿no? Es esta. Entonces, lo que nos está pidiendo es que si fluye una corriente I a través de este conductor, nos pide calcular el campo magnético alrededor de este conductor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que nos plantea.
lo que tuviéramos que remitirnos primero a la ley de Ampère, ¿no es cierto? Entonces, yo saco mi pizarrita y escribimos, ¿no? Ahora sí. Entonces, como nos dice calcular el campo eléctrico, mejor dicho, el campo magnético, tanto interior como exterior, un poco yo les voy a dejar que calculen en la parte interna. Vamos a calcular en la parte externa, ¿ok? Entonces, en la parte externa, ¿cuál va a ser el comportamiento? Obviamente, ya analizando el escenario del problema, aquí lo que tenemos que plantearnos primero, ¿qué sistema de coordenadas vamos a utilizar, no es cierto? Entonces, un poco tenemos que hacer coincidir los campos magnéticos, a qué sistema de coordenadas se puede adecuar para resolver el problema de manera más sencilla, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, igual, ¿no? Como es un conductor largo, infinito, entonces lo que se adecua mejor es el sistema de coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿ok? Perfecto, entonces ya hemos definido que vamos a utilizar el sistema de coordenadas cilíndricas y aplicarlo en la ley de Ampère. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos. Entonces, la ley de Ampère, ¿qué dice? La integral cesada de línea B sobre mu sub 0 punto de L va a ser igual a ¿qué? A la corriente más la variación del flujo de campo eléctrico con respecto del tiempo. Un poco, si no entienden esto, es mejor anotar completo, ¿no? Entonces, anotamos completo la integral de J, la integral de superficie abierta de J.ds, más la integral de superficie de aquí, ¿no? La variación con respecto del tiempo de epsilon sub 0 por el campo eléctrico por diferencial de S, ¿no? Eso es la completa. Entonces, si nos fijamos arriba, es esa la completa. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está. Entonces, J.ds más la variación con respecto del tiempo epsilon sub 0 por el campo eléctrico punto ds. Entonces, esa es la ecuación completa. Entonces, a partir de ahí, iniciamos la resolución del problema, ¿no es cierto? Ok. Listo. Entonces, cuando leemos el problema, primero que nos dice solamente hay un campo, ¿no? Aquí lo leemos de vuelta, dice, utilizar la ley de Ampère para encontrar el campo magnético debido a la corriente estática y en el alambre redondo, recto infinito de radio A que se ilustra en la figura 1.16a. Encontrar el campo tanto dentro como fuera del alambre. Entonces, simplemente lo que nos da es la corriente. Entonces, en este caso, si nos da solamente la corriente, entonces esto tendrá que ser 0, pues no ve, porque no nos dan ningún dato de esto. No hay campos eléctricos en el medio. Entonces este es 0 directamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente no nos dan como dato, ¿ok? Si no, nos hubieran dicho que existe también en el medio un campo eléctrico variable en el tiempo.
Entonces, como no nos indican, solamente nos indica que hay una corriente estática y, obviamente, el campo generado en, a través debido a la circulación de esta corriente, simplemente va a ser debido a la I, debido a la corriente de conducción. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto es cero. El segundo término. Vale decir que las corrientes de desplazamiento son cero. Un poquito ya para adelantarles, ¿no? Obviamente las corrientes de desplazamiento se dan en dieléctricos, por si acaso, ya han debido ver. Y las corrientes de conducción se da en los conductores. Entonces, un poco la ley de Ampère se adecua a eso, ¿no? Por lo general son excluyentes estas dos corrientes, por lo general, pero no digo que al mismo instante se puede aplicar, sí se puede aplicar, pero por lo general en los problemas son excluyentes, como en este caso, ¿no? Como no nos dan que el campo eléctrico existe en este medio que varía en el tiempo, entonces esto es cero. Entonces solamente nos da el dato de la corriente. Entonces, simplemente la ecuación que tengo que utilizar es esta, ¿no? Esto. ¿Ok? Perfecto. Eso es la ecuación que tengo que utilizar. ¿Ok? Entonces, dice la integral cesada de línea. Tengo que identificar dónde está esa integral cesada de línea del campo magnético sobre mu sub 0 por dl, porque ya la corriente tengo, ¿no? Entonces, me voy a mi gráfico. Entonces, voy a tener que definir cuál va a ser la línea. En este caso, por ejemplo, estamos definiendo L1, un anillo concéntrico con el conductor, para un valor ρx, o para un valor ρ cualquiera, ¿no? Para un valor ρ cualquiera. ¿Ok? Entonces la línea va a ser, la línea de integración que voy a tener que tomar es este círculo, ¿no? Este círculo. Y la superficie es la superficie que encierra este camino cesado. ¿Ok? La superficie es la superficie limitada por este camino cesado. ¿Ok? Entonces, con esos antecedentes de aclarar el problema, entonces damos las ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, el camino cesado, ¿qué es? Es un campo magnético, el campo magnético va a ser constante para cualquier phi, ¿ok? ¿Estamos? Porque si nos vemos en la gráfica, si yo este campo magnético en este punto calculo, más aquí va a ser lo mismo, más aquí lo mismo, para un mismo zono, ¿ve? Para un mismo zono va a ser lo mismo. Entonces, por eso pongo un campo magnético que es constante para un determinado phi. Entonces, ahí tengo campo magnético phi partido sobre mu sub 0, y el dl, ¿qué va a ser? El dl va a ser un pedacito del arco, ¿no? En realidad va a ser un pedacito aquí, un arco, un pedacito de línea. Y ese pedacito de línea, ¿qué va a ser? Rho por d, ¿no ve? Porque estamos utilizando un sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, un pedacito de dl va a ser simplemente rho de phi. Entonces, ahí escribimos aquí, ¿no? Rho de phi, que va a ser igual a ¿qué? Simplemente a la corriente que circula por el conductor. Y listo, ¿ok? Pero en este caso, rho
Zo es un valor para un valor, bueno, en primera instancia, Zo va a tener un determinado valor, ¿no es cierto? Y phi, como es un diferencial de phi, va a variar desde 0 hasta 2pi. Entonces, va a dar toda la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, estuviéramos integrando a partir de una referencia y phi hacemos variar en todo el contorno. En todo el contorno y obviamente para un determinado zo, el b phi siempre va a ser constante. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la expresión y de ahí simplemente hacemos la integral o en todo caso despejamos b sub phi, ¿no? Aquí, por ejemplo, el b sub phi para un determinado zo es constante, ¿no? Entonces, este b sub phi puede salir del signo integral, porque el signo integral simplemente es función de phi, función de phi. Y para cualquier phi, el campo magnético es constante. Por tanto, este puede salir fuera del signo integral. ¿Ok? Y es lo que hace aquí, ¿no? B sub phi sale afuera y va a quedar, que B sub phi va a ser simplemente, el mu sub 0 va a ir a multiplicar, ¿no? El mu sub 0 por el i dividido entre la integral de 0 hasta 2pi de rho de phi, ¿ok? Entonces simplemente hacemos esa integral, ¿no ve? Entonces rho, por ejemplo, va a salir del signo integral y simplemente phi integramos de 0 a 2pi. Entonces aquí va a quedar simplemente 2pi por rho, toda la integral de abajo, 2pi por rho. Y arriba quedó mu sub 0 por i, ¿no? ¿Ok? Esto, por si acaso, considerando que rho es mayor que a. ¿Qué quiere decir? Que rho tiene que ser mayor que a, ¿vale? Es decir, mayor que el radio del conductor, o en todo caso, fuera del conductor. ¿Ok? Fuera del conductor. En ese caso sí se aplica esta solución que le estamos dando. Entonces el campo magnético va a ser expresado como mu sub 0 por la corriente sobre 2pi rho. Y como están viendo, el campo magnético, que es constante para un determinado phi, es función de rho. Es función de rho. ¿Por qué? Porque el resto es pura constante o ya números definidos, ¿no? Mu sub 0 es una constante, ya la corriente conocemos y es constante en el tiempo, 2pi también es una constante, simplemente rho va a variar. Entonces el campo magnético es inversamente proporcional a rho. ¿Para qué? Para rho mayor que a, por si acaso, para rho mayor que a. Entonces, como están viendo aquí, nuestro rho a partir de la superficie para rho mayor que a, entonces el comportamiento es inversamente proporcional a rho, como están viendo aquí, y va a describir una hipérbola, ¿no? Una hipérbola. ¿Ok? Entonces, eso es el resultado del campo magnético fuera del conductor. Fuera del conductor. ¿Perfecto? Bueno, para dentro del conductor, bueno, después ya vamos a explicar, pero los campos magnéticos dentro de conductores no existen, pero como ejercicio aquí está planteado calcularlo, ¿no? Entonces también se puede hacer eso, ¿ok? También se puede hacer eso. Entonces ahí tienen la solución, aquí prácticamente está dada la solución, ¿no? Está dada la solución para rho menor que a, para rho menor que a.
Entonces, para Do menor que A, tendremos que tener un camino cesado dentro del conductor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hecho es que este camino cesado, en este caso, hemos definido fuera del conductor. Por tanto, el Do o para Do mayores que A, sí sirve esta ecuación que hemos resuelto. Para el otro caso, para Do menor que A, entonces este camino cesado tuvimos que expresar dentro del conductor. Dentro del conductor. Entonces, obviamente el escenario cambia, ¿no? El escenario cambia. ¿Ok? Entonces, bueno, lo mismo que hemos hecho, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para Do mayor que A, hacemos un camino cesado para Do menor que A. Entonces dice, si Do menor que A, la línea cesada L2, que se ilustra en la figura 1.16a, limita una superficie S2. Entonces, nos venimos al gráfico, entonces generamos un camino cesado dentro del conductor, que va a contener, este camino cesado va a contener o limitar a S2. Obviamente va a ser una superficie, ¿no? Entonces, bajo ese escenario tenemos que darle solución para la expresión del campo magnético dentro del conductor, o vale decir para Do menor que A. ¿Ok? Entonces, es simplemente una relación de corrientes, ¿no? Entonces, aquí tengo lo mismo, entonces la integral lo haré pues a través del camino L2. L2 que tengo aquí. Va a ser un círculo, también un camino cesado dentro del conductor L2. ¿Ok? Entonces, una integral a través de L2 de B phi sobre mu sub 0 por dl. ¿Y cuánto va a ser la corriente que encieza en esa superficie S2? Entonces, tuvieras que calcular la corriente que va a contener esta superficie S2, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser? Entonces simplemente se hace una relación, ¿no? Simplemente se hace una relación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, eh, bueno, prácticamente es una regla de tres, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos hacer, si yo tengo aquí la corriente completa, vamos a borrar aquí, la corriente completa va a ser igual. ¿Qué superficie va a contener la corriente completa? Va a ser pi a al cuadrado, ¿no ve? Pi a al cuadrado va a contener toda la corriente. Ahora, una corriente dentro, una corriente, llamemos una corriente X, va a tener una superficie pi Rho cuadrado, pero este Rho cuadrado va a ser menor, este Rho cuadrado este Rho va a ser menor que A, ¿ok? Menor que A. Entonces, hacemos una relación, ¿no? Las igualdades, dividimos las igualdades, entonces me va a quedar I sobre IX, que va a ser igual pi al cuadrado sobre pi rho al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa hallar es IX, porque IX es el que va a fluir sobre S2. Entonces IX, ¿qué es? Simplemente la corriente total
pi rho al cuadrado sobre pi a al cuadrado. Eso es Ix, ¿no? Esa es la corriente que va a fluir sobre S2, sobre esta superficie S2 que está dentro del conductor. Entonces, esa es la corriente, ¿no? Entonces, aquí simplemente reemplazamos por esa corriente. Y pi rho cuadrado sobre pi a al cuadrado. Obviamente aquí se van a simplificar, ¿no? Algunas cosas. Entonces, el mismo escenario aquí, ¿no? Solamente ¿qué va a cambiar? Que eso va a ser menor que A. ¿Ok? Entonces aquí, esta integral, lo mismo va a ser, ¿no? Entonces seguramente aquí vamos a hacer la integral de, a ver, B sub phi va a salir porque va a ser constante para cualquier rho igual. Y vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Rho de phi, ¿no ve? Es un pequeño arco que phi va a variar de 0 hasta 2pi. ¿Ok? Eso va a salir, obviamente, dividido entre mu sub 0, ¿no? Entre mu sub 0. Y esto va a ser igual a esta corriente. Y pi rho cuadrado sobre pi a al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si hacemos el despeje correspondiente, B sub 0, B sub phi, va a ser mu sub 0 pasa a multiplicar, ¿no? Mu sub 0 multiplica I, y, a ver, vamos a darle solución. Entonces aquí mu sub 0 multiplicado por I, porque aquí hay un I, y por pi rho cuadrado sobre la integral de rho de phi, que phi es de 0 a 2pi, ¿no? A 2pi. Además multiplicado por pi a al cuadrado. ¿Listo? Entonces este rho, como la integral no es función de rho, entonces este rho puede salir, ¿no? Puede salir. Y ese rho se va a simplificar con un cuadrado, este rho. Entonces aquí simplemente va a quedar 2pi, ¿no? 2pi. Entonces aquí arriba va a quedar mu sub 0 por i, mu sub 0 por i, y el pi se va a simplificar con uno de estos pi's, con este o con este, y básicamente en el denominador va a quedar 2pi a al cuadrado, 2pi a al cuadrado. Y multiplicado, porque aquí todavía queda un rho, ¿no ve? Multiplicado por rho. Entonces esa es la expresión del campo magnético dentro del conductor. Si se fijan, esta expresión es una expresión de una recta, ¿no? De una recta. Es directamente proporcional a rho, porque el resto es dato. Entonces, si nos ubicamos en nuestro esquema, aquí es una recta, ¿no? Una recta. Entonces, justo en el centro del conductor, el campo magnético va a ser 0. De ahí va a empezar a crecer con un comportamiento lineal hasta la superficie del conductor. Y de la superficie del conductor va a tener un comportamiento hiperbólico, como dice aquí. Y es eso.
Entonces, de esa manera es que se llega a obtener los dos comportamientos, tanto dentro del conductor como fuera del conductor, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya, obviamente, esto es en dos dimensiones, en dos dimensiones. Ahora, si queremos ver un volumen, sería fantástico, ¿no? Sería fantástico. Entonces, para eso normalmente se utilizan programas en tres dimensiones y obviamente sería magnífico tener esos campos, ¿no? En realidad estos va a describir campos vectoriales de intensidad de campo magnético. ¿Ok? Bueno, muchachos. Eso con respecto a la aplicación de la ley de Ampère, con respecto a la aplicación de la ley de Ampère. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, muchachos. Inge, una pregunta, perdón. Dime, dime. En el ejemplo, en la parte de abajo se muestra dos ecuaciones donde ρ es mayor a A y ρ es menor a A. A ver, vamos a ver. Y justo ahí. Aquí, ¿no? No, un poco más arriba, Inge. Justo donde estaba Aquí. eso. ¿Sí? Mi duda es por qué está el A en función de ρ ahí al inicio. Esto es simplemente el vector unitario, ¿no? Esta partecita. ¿Qué quiere decir? El campo magnético para un determinado ρ va a variar para cualquier phi, pero va a ser el mismo valor, ¿no ve? ¿Estamos? Está bien, Inge, es que lo confundí con Sí, con sí, el otro. parece un confuso, ¿no? Obviamente aquí deberíamos poner en negrita, como habíamos dicho, ¿no? Un campo vectorial se pone en negrita y no está. Entonces, esta A sub phi indica la dirección del campo vectorial B. Y el resto está lo mismo, ¿no? Para ρ mayor que A, mu sub 0 por I sobre 2 pi ρ, para ρ mayores que A. Y B va a ser igual a sub phi también, va a tener esa dirección, mu sub 0 por I por ρ, que es directamente proporcional, que hemos sacado, sobre 2 pi A al cuadrado. ¿Ok? Bueno, está claro, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, eso con respecto de la aplicación de la ley de Ampère. Vuelvo a reiterarlos. Cuando nos plantean un problema hay que echarle una buena lectura, ¿no? Una buena lectura de comprensión es mejor concentrarse bien y después darle la solución, porque uno rápidamente, ni siquiera sin entender el problema, a veces se ponen a solucionar y eso no es tan apropiado, ¿no? Porque, bueno, hay que primero entender el problema, después hay que plantear la solución. Entonces, a veces algunos alumnos, bueno, este ejercicio se ha resuelto de esta manera, es igual, dicen, ¿no? Cada problema tiene su contexto, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces eso en cuanto a la aplicación de la ley de Ampère, ¿ok? Bueno, ¿qué más tenemos? La ley de Faraday, la famosa ley de Faraday. Ya conocemos, ¿no? En su forma integral es esta. En su forma integral es esta. Y obviamente, aquí el segundo término, la cantidad comprendida de la integral, la cantidad dentro del símbolo de la integral es un flujo, ¿no? Es un flujo de campo magnético. Entonces, lo que nos indica esta ley es que dice, se conoce como la ley de fuerza electromotriz inducida, también se lo conoce. ¿Ok? La ley de la fuerza de electromotriz inducida. La esencia, dice, de esta ley de electromagnetismo se expresa en la simbología de la figura
1,18A. Aquí tenemos, ¿no? 1,18A. Entonces aquí tenemos un camino cesado de vuelta, ¿no? Hay que analizar, aquí como dice aquí, tenemos un camino cesado que limita una superficie, ¿ok? Que limita una superficie. Y que obviamente el flujo que se va a cuantificar es dentro de esa superficie. Y cómo va a variar en función del tiempo. ¿Ok? Entonces están netamente ligados este parámetro del camino cesado con la del superficie. Entonces, como dice aquí, se conoce como la ley de fuerza electromotriz inducida. La esencia de esta ley del electromagnetismo se expresa en la simbología de la figura 1,18A, dice, es esta, ahorita los vamos a explicar. La relación del sentido positivo de la integración de la línea con la dirección positiva supuesta de DS, el DS es un comodín, ¿no es cierto? Como hemos dicho, ¿ok? La relación del sentido positivo de integración de línea con la dirección positiva supuesta para DS es la misma que para la ley de circuital de Ampère, vale decir, la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, según la regla de la mano derecha, se va a acomodar el DS, donde nos conviene, ¿ok? Entonces, dice la ley de Faraday, expresa que la relación de disminución en el tiempo del flujo magnético neto, la relación de disminución en el tiempo del flujo magnético neto, obviamente que pasa por cualquier superficie arbitraria S, en este caso es una superficie esta, limitado por este camino cesado, ¿no ve? ¿Ok? Es igual a la integral del campo eléctrico alrededor de la línea cesada que limita a S. Lo que equivale, dice, a decir que un flujo magnético variable en el tiempo generan campos eléctricos. Bueno, interesante, ¿no? Como pareciera ser la reversa de una de las leyes que ya hemos visto. En este caso, nos está indicando si yo tengo flujo magnético variable en el tiempo, me generan campos eléctricos. En general, dice, este también debe variar en el tiempo para que se realice. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un flujo magnético, ese flujo magnético variable en el tiempo me va a generar campo eléctrico. Obviamente, ese campo eléctrico generado también tiene que variar en el tiempo, pues, ¿no? ¿Ok? También tiene que variar en el tiempo. En general, dice, este también debe variar en el tiempo, es lo que nos quiere decir, ¿no? Bueno, sin embargo, si las variaciones de los campos en el tiempo no son demasiadas rápidas, o sea, un poco nos está contextualizando, ¿no? Si estas variaciones de campo en el tiempo no son demasiadas rápidas, en algunas ocasiones se sobreentiende que la solución estática para B, que realiza la forma estática de la ley de Ampère, cumple. Vale decir, podemos comparar, ¿no? Para una situación estática. Vuelvo a reiterar, sin embargo, si las variaciones de campo en el tiempo no son demasiado rápidas, en algunas ocasiones tendremos que sobreentender que la solución estática se puede acomodar. ¿Ok? Perfecto. Bueno, también dice, si las densidades J de corriente varían lentamente en el tiempo, se sobreentiende que darán lugar a un campo B que varíe también lentamente en el tiempo, ¿no? Si yo tengo una densidad de corriente que varía lentamente, obviamente esta densidad de corriente me va a generar campo magnético, ¿no ve?
Entonces, si esto varía lentamente, el campo magnético generado por esto también va a variar lentamente en el tiempo. A tal campo, a tales campos se lo va a denominar como cuasi estáticos, vale decir casi estáticos. ¿Ok? Bueno. Obviamente también la ley de Faraday para campos estrictamente estáticos en el tiempo, la ley de Faraday para campos estrictamente estáticos en el tiempo, por lo tanto, el lado derecho de la ecuación va a ser cero, ¿no? Porque no hay que variar en el tiempo, ¿ok? Por lo tanto, la ecuación de Faraday se va a deducir a esto, que la integral de línea cesada de E punto de L va a ser igual a cero. Esta expresión se adecua, como dice aquí, la ley de Faraday para campos estáticos en el tiempo. Para campos estáticos en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? Obviamente los que cumplen, dice esto, los que cumplen esta condición, que la integral cesada de línea E punto de L es igual a cero, entonces se conocen como conservativos, ¿ok? O campos conservativos. Todos los campos eléctricos estáticos generalmente son conservativos. Bueno, eso básicamente con la ley de Faraday, con la ley de Faraday, ¿ok? Bueno, no sé si nos va a dar para hacer una aplicación, pero sin embargo aquí lo que tenemos un poco contextualizarnos, ¿no? O sea, tenemos que visualizar este camino cesado y además esta superficie que contiene este camino cesado. ¿Qué nos está indicando? Si yo tengo un flujo en una determinada superficie que va a ir variando en el tiempo, entonces me va a generar un campo eléctrico sobre ese camino cesado. Entonces aquí no. Tengo esta superficie. Tengo esta superficie. Obviamente esta superficie está limitado por un camino cesado, ¿no ve? Por un camino cesado. Entonces, el flujo magnético dentro de esta superficie o sobre esta superficie varía en función del tiempo, dice. Entonces se me van a inducir alrededor de esta trayectoria campos eléctricos. Campos eléctricos. Obviamente estos campos eléctricos también tienen que ser variables en el tiempo, ¿no ve? ¿Sí? Ok. Entonces básicamente eso es lo que nos explica esta gráfica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí hay un ejemplito, ¿no? Si yo tengo campos magnéticos, por ejemplo, en este sentido, variables en el tiempo, obviamente esos campos magnéticos variables en el tiempo me van a generar campos eléctricos. ¿Y en qué parte y cómo? Y aquí está visibilizándose, ¿no? Son formas circulares, el campo eléctrico. ¿Ok? Son formas circulares. En este caso podía yo evaluar, por ejemplo, en este camino cesado. Y puedo hallar la expresión del campo eléctrico en cualquier punto sobre ese camino cesado. ¿Ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dices, Edwin Ramos? ¿Has entendido, Edwin, o no? Ninguna duda, Inge, está todo claro. Perfecto. Entonces se van a convertir en Maxwells, ¿no? Porque todo el semestre vamos a ir hablando puro las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Bueno, ¿qué más? No sé si
podemos resolver algún ejercicio, ¿no? Podemos resolver, no sé. A ver este ejercicio. Bueno, un poco no nos va a dar tiempo, parece, pero de todas maneras, podemos un poco explicar el tema de la ley de Gauss para campos magnéticos, ¿ya? Para ya ir terminando las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero sin embargo, tal vez rapidito, ¿no? Rapidito, a ver dónde estamos. Aquí este ejercicio. Lo que les voy a recomendar, por favor, si bien les voy a explicar rápidamente como para un poquito enfocarlos, cómo se resuelve, vayan resolviendo todos los problemitas del texto con el auxiliar, ¿no? Traten de aprovecharse lo máximo del auxiliar, indicarles que resuelva los problemas que están en el libro, ¿no? Si resuelven todos los ejercicios que están planteados y que están resueltos en el libro, es más que suficiente para que puedan aprobar, ¿ok? Perfecto. Bueno, a ver. En el ejemplo 1.7 dice, el solenoide largo de la figura 1.17b lleva una corriente que varía lentamente en el tiempo. Y el comportamiento de esta corriente es I igual a I sub 0, que es su magnitud, y su función del seno omega t. ¿Ok? Entonces, obviamente, si se fijan, esta ecuación es función de tiempo, ¿no? Es función de tiempo. ¿Ok? Entonces, va a variar en el tiempo. De la ley de Ampère, dice, determinar la densidad cuasi estática de flujo magnético, desarrollado dentro de la bobina de radio A, y usar luego la ley de Faraday para encontrar la intensidad de campo eléctrico inducido, tanto dentro como fuera de la bobina. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, si hay una corriente que está variando en función del tiempo, obviamente vamos a encontrar un campo magnético variable en el tiempo, que es esta. ¿Ok? ¿Qué es esta? Entonces, ¿qué ha aplicado para llegar aquí? Simplemente la ley de Faraday, ¿no? La ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ha sacado esto? Seguramente ha hecho en un ejercicio anterior, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí yo creo, ¿no? Encontrar el campo magnético de las siguientes configuraciones de bobinas, cada una de las cuales lleva una corriente estática I, un toroide de N vueltas arrollado apretadamente y de sección transversal circular. Eso no es el caso, ¿no? B sería el caso. Un solenoide infinitamente largo, arrollado apretadamente con N vueltas en el lado longitudinal de, las bobinas están ilustradas en la figura 1.17. Entonces nos fijamos, y nuestro caso es esto, ¿no? B. Entonces lo que le está pidiendo es calcular el campo magnético en esta parte, como dice aquí, ¿no? Un solenoide infinitamente largo, arrollado apretadamente con N vueltas en cada longitud D. Las bobinas están ilustradas en la figura 1.17. Entonces esta, ¿no? Solenoide infinitamente largo y que nos está indicando que calculemos el campo magnético. ¿Cómo hallamos el campo magnético? Ya sabemos, ¿no? El campo magnético tiene que contener, si nos vamos a la ley de Ampère,
a la ley de Ampere, que es esta, lo mismo, ¿no? Tenemos un camino cesado de línea y la corriente, tenemos la corriente que nos ha dado, ¿no? Y listo, esta parte es cero, porque no nos indican que hay un campo magnético que varía en función del tiempo, entonces esto es cero. Entonces directamente es eso, ¿no? Entonces, aplicando eso, debo sacar esa expresión. A ver, ¿dónde estamos? Entonces aquí, ¿no? Aquí estamos. B, el solenoide infinitamente largo de la figura 1.17b se considera como un toroide de radio infinito. Vale decir que se considera como un toroide de radio infinito. ¿Para qué condicionamos esto? Que dice, se considera como un toroide de radio infinito. ¿Por qué creen que hacemos esa consideración? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿quién quiere ganarse puntos? ¿Dónde está? No hemos sacado ni la lista, parece, ¿ah? A ver, muchachos, ¿qué dicen? ¿Por qué creen que ponemos esa consideración que dice, se considera como un toroide de radio infinito? ¿Por qué creen? ¿Nadie? ¿Qué dicen, muchachos? El solenoide infinitamente largo de la figura 1.17b, infinitamente largo, se considera como un toroide de radio infinito. Un toroide es esto, ¿no? Pero nos está indicando de radio infinito. ¿Por qué creen que hace esa consideración? ¿Qué dicen, muchachos? Nadie quiere ganarse puntitos, che. ¿Qué dice Santiago Camilo? A ver, ¿por qué crees que pone esa condicionante? Bueno, Inge, pienso que es para simplificar cálculos y también porque en un toroide de radio infinito se puede tomar como solenoide, digamos, para solo analizar una parte del solenoide. Todo lo que has dicho es verdad, pero hay que precisar, ¿no? ¿Qué simplificación tuviéramos que tener con eso? A ver, alguien, muchachos, que quiera ganarse puntitos. Nadie. ¿Qué dicen? ¿Qué dices? Mario Sempertegui. ¿Qué dice Mario Sempertegui? ¿Por qué crees que pone esa suposición? ¿O qué simplificación nos daría esa suposición o esa consideración? Perdón, ingeniero, ahorita estoy en el micro, no estoy muy atento a la clase. Upa, Mario, vas a tener que sentarte en algún momento y atender la clase, ¿ah? Bueno, a ver, nadie quiere ganarse los puntos, che. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchachos. Bueno, simplemente pone esa suposición o esa consideración para indicar que el flujo, por ejemplo, en este caso, analizando, el flujo magnético, obviamente va a haber en la parte interna aquí, ¿no? Va a haber flujo magnético. Afuera también va a haber, ¿no es cierto? Pero si decimos que esto es infinitamente de radio, como dice aquí, ¿no? Como un toroide de radio infinito,
Entonces podemos considerar que el campo magnético fuera de este toroide va a ser cero, porque es un toroide de radio infinito. Entonces el campo magnético fuera de este toroide va a ser cero. Simplemente el campo magnético va a haber dentro de esta bobina. ¿Ok? Eso es la simplificación que se hace, porque si no, complica un poquito el escenario para dar la solución del problema, ¿no? Entonces, como dice aquí, se considera como un toroide de radio infinito. En consecuencia, su campo magnético está completamente contenido dentro de la bobina. ¿Vale? Es decir, fuera de la bobina no hay campo magnético. Para eso se hace esa consideración. ¿Ok? Dice, si se idealiza el devanado en una lámina de corriente no interrumpida. Entonces, como dice, su campo magnético está completamente contenido dentro de la bobina. Si se idealiza el devanado en una lámina de corriente no interrumpida. Entonces, simplemente esa consideración se pone para indicar que el campo magnético fuera de la bobina es cero, solamente existe dentro. ¿Ok? Bueno, muchachos, yo creo que la próxima clase terminamos este capítulo. Solo nos está faltando hacer resolver este ejercicio que vayan viéndolo, ¿no? Sería bueno que lo resuelvan y si tienen alguna duda me preguntan. Y le estuviera quedando directamente la ley de campos magnéticos o la ley de Gauss para campos magnéticos, ¿no? La ley de Gauss para campos magnéticos. Y eso es sencillo, ¿no? Eso es sencillo. Ok, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas o algunas inquietudes, estuviéramos terminando aquí la clase y nos vemos la próxima semana, muchachos. Así que un buen fin de semana y nos vemos con más ganas el próximo martes, ¿no? Ok. Bueno, muchachos, dicho eso, entonces estamos quedando aquí. ¿Ok? Inge, una pregunta. Sí. Tengo una duda sobre los laboratorios, Inge. Estoy con la ingeniera Jazmín, pero no me Ajá. ha mandado el link. No sé si ya mandó o recién va a mandar. No sé, Inge. A ver, espérese un momentito, porque ayer parece que me dijo que me iba a mandar los